nombre es Andrés Arias, soy docente del Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur y también investigador de CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía. Y hoy quería charlar con ustedes de esta charla que le puse este título, Un océano plástico. Cuando hablamos de un océano plástico, pienso en un océano flexible, en un océano que tiene una capacidad de respuesta. Esa es más o menos la relación que ha tenido el hombre con el océano a lo largo de los años y con el ambiente en general. Un ambiente flexible, un ambiente que puede dar una respuesta frente a una reacción. Sin embargo, la respuesta que nos puede dar es cada vez menor debido a la presión cada vez mayor que ejercemos sobre él. Estamos viendo que el 97.7% de los hábitats oceánicos han sido impactados por el hombre. Más del 90% de las especies han disminuido su población respecto a su población original y el 65% de los marismas y pastos marinos han sido destruidos. La pesca y los sitios de pesca, que no son los sitios mayoritarios en términos de lo que es la extensión del océano, están cubiertos en el 55% por pesca industrial y el 33% de los stocks de pesquerías están siendo explotados de manera no sostenible. Y aquí entramos en cuáles son las reglas básicas de la sostenibilidad. Ningún recurso debe utilizarse a un ritmo superior de su generación. Ningún contaminante debe producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el ambiente. Algo que nos es un poco intuitivo. Ningún recurso renovable debe aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo de manera sostenible. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que hemos hecho? Enfoco con este punto de introducir contaminantes a un ritmo mayor o menor de la capacidad de absorción por el ambiente, por el planeta. Quiero que hablemos un poco de los plásticos y contarles que la cantidad de contaminación plástica, es decir, de basura plástica en los océanos, ha crecido muy rápidamente durante las últimas décadas, pero en realidad podríamos remontarnos a los años 50, donde comienza la producción masiva de plásticos, sobre todo las 9 resinas predominantes que dominan el mercado, los 9 polímeros predominantes que dominan el mercado, y que en este momento se producen alrededor de unas 400 millones de toneladas. Eso es una producción exponencial desde los 50 hasta aquí, y esta producción se plantea que se triplique para el año 2050, esperamos unos 1.200 millones de toneladas. El océano, de acuerdo a los modelos, acumula hasta 200 millones de toneladas de plástico flotando en sus aguas, Y la tasa de fugas de plástico al ambiente se calcula hasta 14 millones de toneladas. En este momento se espera que se duplique para 2030 y que se triplique para 2040. En esta foto, que es en realidad una tapa de la revista Life de los años 50, lo que estamos viendo es como el inicio de un estilo de consumo, un estilo de vida, un estilo de producción de nuestra sociedad y que tenía que ver con la vida descartable, que tiene que ver con la vida descartable. Esta etapa fue el inicio de lo que se llamó el disposable life, es decir, el inicio de ya no elementos de la vida diaria que iban a perdurar y que nos iban a acompañar durante la vida, sino que iban a durar segundos, minutos y iban a venir otros nuevos, siempre utilizando cosas nuevas. Este era el nuevo modelo de producción y de consumo que se instauraba en la sociedad. Y lo que nos dio, en definitiva, a este momento, es un océano plástico, pero no por su capacidad de flexibilidad, sino por el contenido de plástico que tiene en su interior. Lo que estamos viendo, es un video de un buzo profesional, hace unos años, Rick Horner, filmando, por supuesto, en aguas muy transparentes, donde podemos ver en la columna de agua innumerables cantidades de plásticos en medio de los animales, en medio de las medusas, en medio de los peces, en medio de una mantarraya. Este es el escenario que se vive en las costas, que se vive también en los ríos, en los estuarios y también en plataformas de océano profundo. Tenemos que saber que de lo que se ha producido de los años 50 hasta aquí, unos 9.700 millones de toneladas, solo el 30% está en uso en canalizaciones, en construcciones, en elementos perdurables en el tiempo.
un 10% ha sido incinerado, solo un 8% ha sido reciclado y un 58% se encuentra en basurales, en rellenos y fugado en el ambiente. Parte de eso en los océanos. ¿Qué le pasa a los plásticos cuando ingresan al océano? Bueno, sufren lo que sufre casi cualquier partícula que flota cuando ingresa a un sistema acuático sometido a múltiples fuerzas y múltiples presiones. Aquí vemos una foto de una botella diciendo, bueno, quiero ir a la isla de plástico. Algo que no existe, pero lo que sí existe son las zonas de convergencia, son las zonas de mayor concentración de plásticos. Sabemos que la densidad de las piezas plásticas, al menos de las resinas actuales, van desde 808 a 1240 kilogramos por metro cúbico. Esto ubica algunas por debajo de la densidad del agua de mar y otras por encima. Algunas no van a flotar como el PET o el PVC y muchas otras sí, y van a ser bollantes, sometidas a las corrientes, sometidas a los jets como las corrientes ecuatoriales o circumpolar. Y en estas zonas de convergencia que les decía, que son llamados giros subtropicales, existe la acumulación de partículas plásticas. Cuando decimos, bueno, hay una mayor concentración, no hablamos de islas para acampar, sino que hablamos de 10 partículas por metro cuadrado de superficie, hasta 10 partículas por metro cuadrado de superficie, que no van a ser vistas a simple vista, a menos que sean en general con un microscopio o el mar esté demasiado calmo. Si el mar está turbulento tampoco van a verse. Hay muchos procesos que afectan la columna de agua, por ejemplo las celdas de Langmuir, ¿no?, que tienen varias decenas de metros y van a producir esa especie de mixing y vertical sobre los océanos, o los procesos de mesoscala como la formación de eddies que tienen cientos de kilómetros. Bueno, todo esto van a sufrir las partículas bollantes cuando se acercan a la costa, a la disminución de la energía, básicamente dominada por estas fuerzas, viento, olas, mareas y profundidad, pueden terminar o bien ingresando nuevamente hacia el océano interior o depositándose en la playa, proceso llamado beaching. Bueno, la basura marina y los microplásticos presenta una amenaza para toda la vida marina, pero en realidad para toda la vida marina y toda la vida continental y toda la vida del planeta, ¿no?, a diferentes niveles, ¿no?, muchas veces clasificados por tamaños, macro, microplásticos, nanoplásticos. Podemos saber y hemos visto procesos de ingestión de plásticos donde, bueno, la biota directamente mueren por inanición o el lentecimiento de la digestión, y tenemos diferentes tipos de afectación de la biota marina. Pero también hay otro tipo de afectación que tiene que ver con la liberación de compuestos químicos a partir de las partículas de plástico ingeridas. Estos químicos son o aditivos de los propios plásticos o compuestos recogidos del ambiente que se le pegan a las partículas plásticas por ser afines a ese tipo de hidrofobicidad que presentan las resinas plásticas. Entonces tenemos impactos biológicos, impactos económicos, ¿no?, muchos ecosistemas afectados, servicios ecosistémicos afectados. Es necesario limpiar playas, es necesario limpiar puertos, es necesario, por ejemplo, esto, ¿no?, el tráfico marítimo muchas veces enlentecido. El año pasado se reportó como la primera muerte humana asociada a plásticos, y tuvo que ver justamente con la vuelta de campana de un barco asociada al entrampamiento por piezas plásticas establecidas como basura marina en el lugar. Ya los científicos han demostrado, ¿no?, en múltiples estudios y ensayos de mesocosmos, ¿no?, que, por ejemplo, de 782 marcadores directos de progresión de enfermedad, un tercio de ellos fueron directamente gatillados por la exposición directa a microplásticos vírgenes en biota marina. También sabemos que no solo la biota está amenazada, sino también la salud humana. Vemos esto, ¿no? El hombre está expuesto por dieta, por respiración. Ya la clínica ha avanzado en muchos estudios y hoy sabemos que los micro y nanoplásticos gatillan diferentes respuestas en el cuerpo humano, se acumulan en el hígado, en riñón, pueden atravesar la pared intestinal,
pueden desarrollar respuestas inflamatorias. ¿Cómo los ingerimos? Bueno, en este estudio, fíjense, sobre botellas de agua envasada, es decir, agua para tomar, agua de uso humano. Lo que vemos es envases de PET reciclados, envases de PET nuevos y envases de vidrio. Bueno, en todos ellos lo que encontramos es una media que supera las 2000 partículas por litro y el tamaño de esas partículas mayoritario es entre 5 micrones y 1.5 micrones. Cuando vemos que partículas tan pequeñas pueden atravesar el sistema venoso y pueden acceder a los órganos, bueno, nos encontramos frente a una gran amenaza y a un gran problema. En este trabajo del año pasado, los científicos, acuñaron esta palabra, plasticenta. Lo que estamos viendo aquí es básicamente partículas de plástico que se hallaron en placenta humana. Estamos hablando de, en este caso, 12 partículas de alrededor de entre 10 y 12 micrones. Ese es el rango de microplásticos pequeños, de rango bajo, ¿no? Bueno, estas partículas pueden entrar, se teoriza, ¿no? Hoy teorizamos esto, que pueden atravesar por endocitosis o por difusión a través de las células, ingresar al sistema linfático y desde ahí al torrente sanguíneo. También sucede lo mismo en los pulmones al ser respiradas, tanto en las vías aéreas superiores como inferiores. Bueno, como decíamos, los plásticos al mismo tiempo representan una amenaza química, pueden liberar sustancias propias, es decir, de su constitución como aditivos, por ejemplo los ftalatos, los difenilos polibromados como retardantes de fuego, muy utilizados para algunos plásticos, ¿no? Y también otros contaminantes orgánicos como hidrocarburos o pesticidas que pueden terminar adhiriendo desde el ambiente. Si estas partículas son ingeridas, no solamente es el problema de la partícula, sino también de los químicos asociados a ellos. Hay costos ocultos en la economía global y en el mercado del plástico que presenta una falla. Básicamente el plástico virgen no está reflejando en su costo los costos y los pasivos ambientales que tiene potencialidad de generar, ¿no? Solo la limpieza de playas, en este caso, como vemos aquí en 2018, generó un costo de 20 billones de dólares. Esos costos en general son transferidos a otros sistemas, por ejemplo, sistemas municipales o sistemas gubernamentales o sistemas portuarios, y no tienen que ver con el costo de la materia prima para generación de productos. En esta diapositiva vemos cómo la pérdida de capital natural marino, es decir, el pasivo ambiental marino generado, se estima que es 5 veces mayor al mercado global de plástico, ¿no? Es decir, 5 veces el pasivo frente a la ganancia. En esta ecuación que parece no cerrar ambientalmente, aunque sí económicamente, siempre las personas y las comunidades afectadas son las más vulnerables, pequeñas comunidades costeras, pequeñas comunidades que viven de los recursos marinos. En este carguero quería mostrarles un evento de los costos no contados, no computados, de los riesgos no computados cuando hablamos de plásticos y océanos. Este es un buque carguero, el Express Pearl. Si se puede ver ahí, hay una nube amarilla que tiene que ver con una pérdida de ácido nítrico en uno de los tanques. Este buque, que me estaba pidiendo entrada a puerto en Sri Lanka, esto sucedió en mayo del año pasado, logra conceder el permiso en Colombo. Lo que sucede es que no pueden detener la fuga, lo que sucede es un hundimiento, una catástrofe. Si bien no hubo la tripulación pudo evacuar, no hubo bajas humanas, sí contenía 78 toneladas de pellets de polietileno de baja densidad. Este es el escenario de la playa, ¿no? A las pocas horas, por supuesto, el impacto sobre la biota, el impacto sobre la biota bentónica, el impacto sobre tortugas marinas. Este es el movimiento de difusión de las partículas que está
modelado y está traqueado a partir de la distribución de clorofila, a partir de las corrientes. Digo, bueno, en pocas horas estas partículas pueden moverse cientos de kilómetros y ejercer un impacto que es letal sobre la fauna marina. Hay una multiplicación de riesgos cuando hablamos de plásticos y sabemos que de seguir el ritmo de producción actual y la forma de producción actual, para el 2040 el 20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel mundial van a provenir de la producción de productos plásticos. Ahí estamos teniendo un link entre dos grandes paradigmas ambientales que son el cambio climático y la contaminación y la polución por plásticos en el planeta. Bueno, las fuentes principales de basura marina y contaminación plástica no son marinas, ocurren en el continente, ocurren a partir de las diferentes actividades continentales, llegan al océano a partir de ríos, arroyos, a través del aire, a través de plantas de tratamiento de efluentes urbanas. El movimiento de los plásticos desde el continente a los océanos ocurre en el término de décadas, ¿no? Hoy sabemos que o se estima o se hipotetiza que lo que estamos midiendo en el océano fue ingresado al océano en la década del 90. Podemos correlacionar que durante los próximos 20 o 30 años vamos a continuar viendo lo que hoy se esté fugando hacia el océano. Bueno, hemos avanzado tecnológicamente, hemos desarrollado ciencia ciudadana, mejorado la detección y cuantificación de basura marina, contaminación plástica no solo marina sino continental. Necesitamos más consistencia en las mediciones, tenemos un desafío en la intercalibración de técnicas, de ser más confiables en los resultados. ¿Y cuál es nuestra ruta, nuestro plan de salida? Para empezar necesitamos traer a todos los actores de la sociedad. Aquí hay un solo planeta y un solo océano y necesitamos que todos nos subamos al mismo barco, al mismo vehículo, porque todos de hecho lo estamos, ¿no? Las tasas de reciclado globales, lo veíamos hoy en el gráfico, que era alrededor de un 8% desde 1950 hasta aquí. Bueno, a nivel global son menores al 10%. Cuando pensamos que los plásticos son productos altamente reciclables, bueno, no es tan así, no sucede. Más del 90% del plástico no se recicla y su reciclado produce tal cual como está establecida gran parte del sistema productivo en productos de menor calidad. Esto es por la no estandarización de aditivos, la mezcla de distintos plásticos produce un producto de propiedades desconocidas. Necesitamos generar múltiples puntos de intervención en la cadena de producción desde el inicio hasta su consumo final, establecer políticas de circularidad, es decir, que cuando un producto llega a su estadio final pueda volver a ingresar a la producción para no tener que volver a producir plástico virgen, sino utilizar lo que llegó al final de la cadena. Instrumentos fiscales, impuestos, tasas, esquemas de reembolso, responsabilidad extendida del productor, iniciativas para cambiar hábitos en el consumidor, pero también iniciativas para cerrar la canilla, disminuir la producción a nivel de la producción básicamente inicial de plástico virgen, que hoy es mayoritariamente a partir de petróleo y combustibles fósiles. Hemos hecho avances a nivel internacional, pero no hay una regulación internacional que agrupe los esfuerzos. Un instrumento potencial está a la vista. Me tocó participar en el Comité Asesor de Naciones Unidas para basura marina y microplásticos. Generamos este documento From Pollution to Solution que se publicó al público y a los gobiernos en octubre de 2021 y hace unos días tenemos todos la excelente noticia que el 2 de marzo fue un día histórico en la Asamblea General de Naciones Unidas. 175 países, entre ellos Argentina, establecieron prácticamente por unanimidad un acuerdo, un instrumento global para comenzar las negociaciones para reducir la contaminación plástica en los océanos y en todo el planeta. Y esto tiene que ver
desde el inicio de su producción hasta el camino final y los consumidores finales. Durante los próximos 2 años se iniciarán las negociaciones y ahí veremos qué medidas se adoptan, qué nuevos instrumentos surgen de los que estuvimos mencionando. Lo importante es saber que este acuerdo histórico es legalmente vinculante y yo diría que es el acuerdo a nivel ambiental más importante quizás desde el Acuerdo de París de 2015. Finalizar. Bueno, hay muchas luchas o hay muchas formas de pensar el planeta. La lucha de proteger el planeta, de comportarse sosteniblemente con el ambiente, de manera que pueda definitivamente ser plástico y responder a nuestras demandas, es la lucha que no debemos abandonar, que no debemos perder, que no debemos dejar de dar. Muchas gracias.